Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, que hayan podido descansar en estas semanas de receso. Como bien saben, en el campus de nuestra materia ya hemos subido las dos novelas que abren una nueva unidad en nuestro programa, que es Cuerpo y Mercancía. Me refiero a las novelas Lugar sin límite, de José Donoso, y Sirena Serena, vestida de pena, de Mayra Santos Fere. Para abordar esas dos novelas, hemos planteado una serie de conceptos alrededor de los términos de cuerpo y género, además del de mercancía que nombra esta unidad. Para lo cual vamos a dar comienzo apoyándonos en un PowerPoint que preparé para esta ocasión, ¿sí? La clase está planteada en tres momentos. Un primer momento en donde vamos a hablar sobre el cuerpo sexuado y esa distinción de sexo y género. Y además vamos a hacer mención a algunos hitos en la historia que ponen el cuerpo en el centro de las reflexiones de distintas disciplinas. Luego vamos a pensar cómo el término género ha incidido en la academia latinoamericana y un segundo momento en donde vamos a dar una serie de notas a los aportes más centrales de la teoría de Judith Butler y Beatriz Paul Preciado, que las usamos como referentes del feminismo, del posfeminismo de los años 90 en adelante y de la teoría queer. Por supuesto, hay mucha más bibliografía al respecto. Finalmente, una última sección de esta exposición para presentar algunos términos alrededor de la prostitución que en realidad van a funcionar a modo de anuncio de un debate hacia adentro del feminismo que todavía no está clausurado y que también nos va a permitir pensar estas dos novelas en particular. Bien, vamos a empezar con la primera parte de esta clase. Yo voy a compartir la pantalla, voy a compartir un PowerPoint que he preparado para la ocasión. Acá nosotros podemos ver cómo estos dos términos, cuerpo, que hemos venido trabajando y pensándolo en su diversidad, en su multiplicidad y en su complejidad desde el inicio de esta materia, para acercarnos a otro concepto que tiene que ver con la idea de género en términos de sexualidad y esa otra palabra que es el concepto de mercancía. Esta primera parte de cuerpo sexuado intenta reponer algunos hitos, como dije anteriormente, en relación a cómo el cuerpo se constituye como un objeto de estudio en el siglo XX. Podemos recordar en este sentido los aportes de David Le Breton que hemos estudiado en el primer cuatrimestre. Siguiendo el capítulo de Anne Marisson, en esa historia cultural del cuerpo del siglo XX, el volumen 3, podemos apreciar o pensar cómo el cuerpo sexuado no había sido objeto de tanta atención, ¿no? La autora habla de una especie de
historia subterránea del deseo alrededor del cuerpo que se ha mantenido oculto en los discursos y en las prácticas, que de alguna manera se hace evidente. Para ello es muy importante la mención al uso de un vocabulario, de la emergencia de un vocabulario anatómico, fisiológico, que permite ir enunciando qué es la sexualidad, ¿no? Un año significativo como 1968, ¿no? Los años 60, en donde por primera vez ciertas prácticas sexuales y los discursos sobre la sexualidad empiezan a tomar el espacio público, ¿no? Entonces, todo aquello de la vida privada se convierte en algo político de lo cual hay que hablar. Por supuesto, el movimiento feminista es uno de los grandes movimientos, ¿no?, de esta época, que pone en el centro las reflexiones sobre el cuerpo, en especial el cuerpo de lo que llamamos mujeres. Pero también se van a ir pensando otros cuerpos, ¿no? Y con eso otras prácticas culturales, sexuales y otras identidades. Cabe destacar que la fecha, 1968, en donde pensamos los discursos de liberación sexual, ¿no?, que de alguna manera pronuncian el Mayo francés, o digamos los movimientos estudiantiles en las academias universitarias, también pensando en Latinoamérica, es importante pensar que hasta ese año todavía la homosexualidad, por ejemplo, es considerada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Entonces, nosotros que hemos visto anteriormente el concepto de enfermedad, que varía claramente en la historia, la cultura y en las sociedades, como ese vínculo sexoafectivo con una persona del mismo sexo, en los años 60 y unas décadas después, todavía es considerada como una enfermedad a la cual hay que curar, ¿no? Recién en la década de los 90 es que la Organización Mundial de la Salud va a sacar de su listado, ¿no?, a la homosexualidad como una enfermedad. ¿Qué señala la autora Son en relación a estos hitos? Primero, que hay una invasión de la desnudez. El pudor, en tanto una barrera, un límite de lo que se puede mostrar y de lo que no, es erosionado, ¿no? Se cruza esa frontera de lo que se puede y no se puede mostrar, ¿no? En ese sentido, la seducción es un arma o una práctica en donde el cuerpo es central, que va superando y derribando diferentes barreras y prohibiciones, ¿no? Pensemos, por ejemplo, cómo el cuerpo se va a ir a develar ante la vista, ¿no?, progresivamente. Quizás eso hoy no nos parezca tan extraño, aunque siempre, en especial los cuerpos de las mujeres, son sometidos, ¿no?, a esa mirada pública que determina si una mujer muestra de más o de menos, ¿no? Entonces, el cuerpo de alguna manera va conquistando sus partes a la hora de mostrarse, ¿no? Pensemos en cómo el tobillo se hace visible y es signo de sensualidad, cómo la moda y el turismo balneario, el turismo de las playas, va de alguna manera marcando también lo que se puede mostrar y lo que no. Por supuesto, en el siglo XX, en las primeras décadas y hacia 1940, el cuerpo empieza también a ser, en especial el cuerpo de la mujer, pero no exclusivamente, un objeto
objeto en el intercambio de tarjetas postales, en el cine X, o prohibido, ¿no? Cómo las películas pornográficas en un primer momento, ¿no?, marcan una profunda ruptura con las representaciones de la sexualidad y de los cuerpos. Por supuesto, cuando hablamos de pornografía, vamos a entrar en un terreno más complicado, más complejo a la hora de pensarlo. Pero en ese momento, en esas décadas, el cine pornográfico primero le da un lugar a la mujer en términos de trabajo, ¿no?, y emancipación, y al mismo tiempo, paradójicamente, la convierte en un objeto de consumo, en ese intercambio económico. Acá he elegido dos imágenes representativas de lo que es la moda balnearia en las playas, que también van acompañados de un cambio en los paradigmas de las costumbres de clases sociales, ¿no? Ahora el bronceado es sinónimo de un buen pasar, ¿no?, y también es marca de clase social. En este sentido, en estas imágenes vemos cómo el traje de baño es absolutamente completo, ¿no? Es una especie de vestido a la rodilla con medias, ¿no?, el sombrero, etcétera, etcétera. A lo sumo las mangas cortas, o sea, el brazo se convierte en un pedazo del cuerpo que es posible mostrar, ¿no? Pero hacia la década, mediados de la década de los años 40, se inventa el bikini, ¿no?, esta idea de un traje de baño en dos piezas que muestra mucho cuerpo, ¿no? Tal es así que la primera exhibición de ese bikini, ¿no?, como prenda revolucionaria, al igual que la minifalda, da la casualidad que las dos son prendas femeninas, ¿no? Es usada, es presentada socialmente en un desfile en París, pero quien la usa es una nudista de un casino parisino. Es decir, hasta ese momento, solo una mujer que trabajara en una especie de prácticas de la noche, de la clandestinidad, vinculada por supuesto también a la seducción, etcétera, es la que puede de alguna manera vestir esa prenda. Por supuesto, con los años y las décadas subsiguientes, el bikini se hace, se convierte en una vestimenta casi obligatoria en las playas o en los balnearios. Bien, ahora, si nosotros pensamos en qué discursos intervienen sobre este cuerpo sexuado, podríamos decir que es el siglo XX el que está marcado por un florecimiento de una amplitud de discursos sobre el sexo y la sexualidad, que por supuesto vienen, ¿no?, desde décadas anteriores del siglo XIX. Pero el siglo XX se caracteriza por un despliegue y un avance de los discursos científicos y de los progresos tecnológicos y médicos alrededor del cuerpo, ¿no? Digamos, no solo proveer al cuerpo de curas ante determinadas enfermedades, sino toda una cultura del bienestar del cuerpo y de la belleza del cuerpo, en donde se entrecruzan tanto la medicina, la estética, el deporte, etcétera, etcétera. Como dijimos recién, ya en el siglo XIX hay una impronta, hay un interés, una voluntad de saber y de controlar esos cuerpos. Y la autora marca el siglo XIX como el siglo que
define una vía política del sexo, se normalizan ciertos comportamientos privados por medio del control del cuerpo de las mujeres, de los niños, y todo lo que tiene que ver con la sexualidad no reproductiva. Por supuesto, esa voluntad de saber y de controlar, de disciplinar esos cuerpos, están atravesados por discursos moralizantes de diversa procedencia. Ahora bien, ese avance de una tipología científica de comportamientos sexuales bajo criterios de normalidad encuentran su emergencia en el siglo XX con una serie de estudios que se empiezan a realizar desde la antropología, desde la sociología, desde la medicina, para ir determinando, ¿no?, qué comportamientos son normales y cuáles son anormales. Por supuesto que es una frontera que también se va a ir moviendo a lo largo de las siguientes décadas, tal como pensamos cuando nos referimos a la homosexualidad y la visión que tenía la Organización Mundial de la Salud hasta los años 90. Lo importante es que ya desde el siglo XIX en adelante se le adjudica a cada sexo, por supuesto, teniendo como punto de partida la existencia solo de dos sexos, ¿no?, el femenino y el masculino, y cómo a cada sexo le compete un papel muy preciso y una representación autorizada de esa sexualidad, ¿no? Cómo los discursos y las prácticas hasta el día de hoy han enfatizado tanto, ¿no?, a la mujer, por ejemplo, ligada solamente a su función materna como definición misma de lo femenino, de lo que es ser mujer. Bien, una breve mención por supuesto, a Sigmund Freud, desde comienzos del siglo XX, a pesar de que hoy por hoy la revisión de Freud y su teoría y sus postulados sobre la sexualidad han sido debatidos y son fuente de grandes confrontaciones dentro del feminismo. Es interesante pensar cómo con Freud hay una especie de paso, de salto, de la concepción de una sexualidad reproductiva como perpetuación de la especie humana, a la visión de una sexualidad hedonista, en donde el placer del sujeto, del individuo, es lo central. Pero también esta visión, esta sexualidad hedonista va a estar vinculada a una concepción de una sexualidad normal, entendida solo en términos de la heterosexualidad y la genitalidad. El otro gran salto que señala Son en este libro es en los años 80, con la epidemia del SIDA, cómo se va a pasar de una idea de la sexualidad hedonista a una imagen, a una concepción de la sexualidad en términos sanitarios e higiénicos. Bien, otros de los que lo dijimos a grandes rasgos, en esta idea de un autor importante como es Kinsey, que realiza una serie de estudios sobre sexualidad femenina y masculina, desde la etnografía, la sociología y la medicina,
para clasificar los comportamientos sexuales, aunque él intenta evitar hablar de conductas normales o desviadas, ¿no? También entre el fin del siglo XIX y principios del siglo XX hay un interés muy pronunciado de psiquiatras ingleses y alemanes alrededor del travestismo, que es un término que lo acuña un alemán, Magnus Hirschfeld, y en donde va a estar o va a empezar a circular esta idea de la adecuación del cuerpo físico al sexo psicológico, ¿no? En términos de rectificaciones quirúrgicas y hormonales, desde las primeras décadas del siglo XX en adelante, que se van a hacer, por supuesto, mucho más complejas y completas, podríamos decir, desde las primeras cirugías, ¿no? Para adecuar el cuerpo físico a la percepción de los sujetos, ¿no? Hoy podríamos decir hay todavía esa idea, ¿no? De la disforia del género, ¿no? En donde nuestro cuerpo no coincide con la autopercepción de nuestra identidad genérica, cuestión que es una cuestión que en realidad es muy compleja para discutir y que lo vamos a dejar para nuestros encuentros formativos. Sí es importante pensar cómo la transexualidad ya en el siglo XX, en esa primera década, cómo va a pasar de ser una especie de necesidad de adecuación, ¿no? De este desarreglo entre el cuerpo y la identidad, a ser una reivindicación identitaria, y cómo la transexualidad ha ampliado los debates sobre las identidades sexuales, sobre la biología y sobre las vinculaciones con las normas sociales y la transformación del cuerpo sexuado, porque de alguna manera lo que se va a comenzar a discutir es ese sistema binario de lo femenino y lo masculino que hemos llamado natural, ¿no? O fijo, constante, etc. Bien, la autora señala, me parece importante recuperarlo, como el siglo XX, y por supuesto, me parece que en esa sintonía estaríamos en el siglo XXI, el siglo que nos toca ahora, es pensar un cuerpo vinculado al derecho del placer, también ligado al rechazo a una sexualidad forzada, también la idea de la inviolabilidad del cuerpo, ¿no? Como una nueva barrera al deseo del otro. Todo cuerpo es inviolable en principio, ¿no? Que por supuesto lo podemos discutir en relación a los femicidios, ¿no? Por ejemplo. Y ese derecho al placer también vinculado a una libertad sexual entendida en términos de información y consentimiento. Bien, a continuación vamos a dar algunas breves notas en relación a la complejidad del término género, que es interesante dar cuenta de ello. Primero pensar en los sentidos, en los múltiples sentidos alrededor de este término, ¿no? Género, pensemos en la propuesta de Michael Bakhtin,
¿no? De los géneros discursivos, o la misma clasificación de los géneros literarios. También pensemos cómo la palabra género en la disciplina de la biología está vinculada a especie, familia, y cómo en esa amplitud el término género tiene un significado específico, ¿no? Dentro de los estudios del género, dentro del feminismo en particular, que en un principio estuvo vinculado al estudio de la mujer, en relación a las representaciones de lo femenino, vinculado a la construcción o los discursos y las prácticas de roles tanto tradicionales como transgresores, las imágenes de la mujer, de alguna manera, ¿no? Pensemos cómo esos estudios del género han de alguna manera puesto en primer plano esta categoría que es central para el feminismo, para pensar de qué manera una sociedad se organiza de manera binaria y de manera oposicional en términos de lo femenino y lo masculino, en correspondencia con una supuesta biología, ¿no? A cada género le correspondería un determinado sexo. Entonces, lo biológico queda separado, queda de alguna manera incuestionable, queda del otro lado. Sin embargo, estos estudios del género desde la década de los 70 y de los 80 ha sido pensado y usado de manera sumamente productiva, ha de alguna manera producido una férrea crítica al esencialismo biológico o a la naturalización de rasgos relacionados con lo masculino y lo femenino. Estos estudios del género, como bien les decía hace un momento, estuvieron como más centrados primero en el cuerpo de la mujer, ¿no? Por incidencia justamente de pensar los géneros dentro del feminismo, de pensar lo femenino, que por supuesto es una discusión que todavía tiene combates por resolver, ¿no? Hacia adentro del feminismo todavía seguimos discutiendo qué es ser una mujer, ¿no? Y por supuesto con los aportes de las teorías postfeministas y las teorías queer, entre otras cuestiones. Es importante pensar cómo esos estudios del género que estuvieron circunscritos o estuvieron preocupados fundamentalmente por el género de lo femenino, se han ido sumando otros pares diferenciadores, ¿no? Siempre en términos binarios, ¿no? Naturaleza, cuerpo, cuerpo, significado, lo dado, lo adquirido, mujer, varón, lo femenino, lo masculino, lo pasivo, lo activo, etcétera, etcétera. Nosotros podríamos hacer una larga lista para ir sumando esas oposiciones. Lo importante, además, es con el término género, esa paradoja, esa tensión de lo dado y de lo adquirido, de lo natural, de lo social, está en constante interacción, ¿no? Lo seguimos pensando sin de alguna manera clausurar ese problema. Por otro lado, también la visibilidad a ciertos biológicos, como
o casos de hermafroditismo, de indeterminación, de ambigüedad sexual. La transexualidad en realidad ha producido un nuevo entendimiento sobre el sexo, en donde que de alguna manera derriba una visión del siglo XIX de pensar que a cada cuerpo sexuado le corresponde un género específico, inmutable y opuesto al otro género, porque solo hay dos y no hay más. En realidad hoy por hoy podemos discutir ¿no? términos como género fluido o transexual, etcétera, que vienen de alguna manera a cuestionar esa representación de lo binario en términos de sexo o de género. A continuación vamos a ver algunas ideas de Judith Butler y Beatriz Paul Preciado en alguno de sus libros, puesto que ambas tienen una obra muy voluminosa. Voy a compartir nuevamente la pantalla para hacerlo más amable. Cuando pensamos en Judith Butler y Beatriz Paul Preciado, estamos pensando en los aportes desde la teoría postfeminista, desde los años 90 en adelante, y de la teoría queer, que se ocupan de releer toda la tradición feminista anterior y sobre las que van a ir delineando algunos debates que todavía no están clausurados. Cuando hablamos de Butler y Preciado, entre otros aportes, estamos pensando en el giro performático, es decir, el uso del término de lo performático, de la performance, para definir al género, en contraposición a un feminismo que había pensado en términos esencialistas esa diferencia sexual de lo femenino y de lo masculino. Tanto Butler como Sedgwick, que nosotros vimos una pequeña cita, una breve cita al inicio de nuestra materia, caracterizan a la identidad del género como esa repetición performativa de la ley heterosexual, en donde se interviene tanto el espacio estético como político al hablar del género y de la sexualidad. Por eso, además, se retoma esa idea de lo performático, que fue muy característico como herramienta política y artística por las feministas de los años 70. En los años 70, las feministas radicales usaban a la performance primero como un espacio de invasión de lo privado hacia lo público, en donde las intervenciones además invitaban al espectador a intervenir activamente en la producción de sentidos, en la ocupación de espacios públicos con el abordaje de temas aparentemente banales o femeninos, poniendo en cuestionamiento todos aquellos atributos que definían a la mujer en términos, digamos, en términos fundamentales. Por otro lado, podemos decir que Butler usa el término de performance, lo dice explícitamente en su libro El género en disputa, la cultura de las drag queens, esa cultura nocturna, clandestina,
en donde hay una especie de juego performático, de montaje sobre un cuerpo, ¿no? Para dar esa dimensión de la espectacularidad. Hay un documental, bueno, hay varios, hay uno muy interesante que se llama París en llama, que repone ese espesor histórico de la cultura drag queen de los años 70 en Nueva York. También es interesante cómo lo performático tiene que ver con una experiencia transformadora, tanto personal como social, para las feministas de esta segunda ola de los años 70. Porque además se congregan en espacios o en casas colectivas, en donde circulan o son de vital importancia las narraciones de las experiencias propias en tanto mujeres. Hay un trabajo colectivo para desmontar esos lugares tradicionales de lo femenino. Hay experiencias que se proponen conocer el cuerpo propio, ¿no? Que cada mujer pueda reconocer el cuerpo que le ha tocado. Por supuesto, las experiencias hacia adentro del feminismo no están exentas de debates, de tensiones o de conflictos, ¿no? Esa es la riqueza propia de un movimiento como el feminismo. Bien, lo interesante es estos lugares de lo femenino en donde lo cotidiano es puesto en cuestionamiento, en donde la mujer, por supuesto con tareas asignadas a su sexo en una división de trabajo, ¿no? La mujer en el hogar, la mujer, ¿qué pasa con la sexualidad de las mujeres? ¿Qué pasa con la sexualidad de las mujeres casadas? Cómo la heterosexualidad también es puesta en cuestionamiento desde las entrañas del feminismo, ¿no? Cuando se visibilizan las lesbianas con sus propias reivindicaciones, ¿no? Entonces, la performance adquiere esa impronta artística de visibilización, de espectacularización, pero además también lo performático en términos de acción política, ¿no? Entonces, esa es otra recuperación del término performance, ¿no? Que estaría haciendo Butler, entre otras feministas y otras autoras. Artistas de la talla de, como Ana Mendieta, que fue el rostro, por decirlo de alguna manera, de la materia este año, de Nancy Buchanan, que también juega con esto de lo femenino, lo monstruoso, lo masculino, ¿no? Rompiendo ciertas barreras o ciertas fronteras. Acá son otras imágenes ilustrativas de estas pequeñas performances en donde hay un juego de una obra de teatro que cuestiona la genitalidad, ¿no? De hombres y mujeres, estas casas de mujeres que son lugares colectivos en donde de alguna manera las experiencias son compartidas y hay todo un aprendizaje, un proceso de aprendizaje revelador y de construcción sobre lo que es ser mujer o ser mujeres. Bien, ahora nos toca exponer algunos lineamientos básicos que propone Judith Butler en dos de sus libros, el principal, ¿no? El género en disputa de 1990 y Cuerpos que importan, que de alguna manera retoma la discusión y
define otros temas para pensar o seguir debatiendo. El capítulo que vamos a tomar es lenguaje, poder y estrategias de desplazamiento. En este capítulo Butler, como decíamos anteriormente, se ocupa de hacer una relectura de dos importantes referentes del feminismo, Monique Wittig e Irigaray, feminista francesa y belga respectivamente. Con Monique Wittig se piensa, en realidad esta feminista piensa a la heterosexualidad como obligatoria. Entonces propone o piensa más bien el deseo homosexual como liberador. Wittig piensa cómo la producción de identidades heterosexuales y binarias han sido de alguna manera, se han establecido de alguna manera sobre el eje del deseo siempre pensado en términos heterosexuales, ¿no? Entonces, esta feminista propone una economía de los placeres fuera de esa economía reproductiva, ¿no? de lo binario, de lo masculino y lo femenino, ¿no? Y aboga por una práctica del lesbianismo como una liberación total de las mujeres, ¿no? Para ir en contra de ese deseo heterosexual, que además es un deseo eminentemente patriarcal y masculino. Irigaray, por otro lado, desde Lacan, piensa cómo hay una marca del género en la economía significante hegemónica de lo masculino, y entonces lo femenino siempre se construye en oposición, ¿no? Siempre es la falta, lo vacío, la nada, como una treta machista que niega la existencia de lo femenino, ¿no? Y Irigaray está pensando en un lenguaje por fuera de ese lenguaje hegemónico masculino. El proyecto transformado en libro de Judith Butler se propone pensar no una ontología del género femenino o masculino, del hombre o mujer, sino que su hipótesis es pensar al género como un efecto. De ahí el concepto del género como una construcción performática, un efecto, una construcción. Lo que no quiere decir, al hablar de una construcción, que es ilusorio o artificial, en términos de que es opuesto y no es a lo real o a lo auténtico, como si lo auténtico fuera solo lo biológico, por ejemplo, ¿no? Sino que es entender que las configuraciones genéricas refuerzan su dominio, su hegemonía, por medio de una serie de procesos diversos de autonaturalización o de naturalización de prácticas, de representaciones, de discursos, ¿no? Cómo nuestros cuerpos son de alguna manera disciplinados y ordenados. Por supuesto que Foucault está en el horizonte también del pensamiento de Butler. El ser mujer, retomando algunas ideas de Simone de Beauvoir, que fue una referente, por supuesto, del feminismo en Francia y de todo el mundo, que develaba esa construcción del ser mujer, ¿no? Puesto que no se nacía siendo mujer, sino que es una construcción cultural. Y al pensar entonces que es una construcción, es una práctica que está abierta a la intervención y a la significación. Retomando esa idea central de Beauvoir, es que Butler piensa
cómo el ser mujer es un efecto, y ese efecto es un efecto que además es cristalizado, es regulado por diversos medios sociales, y es cristalizado de tal manera que pareciera ser fijo, inmóvil, natural, auténtico, real, ¿sí? Lo que va a, de alguna manera, pensar Butler y proponer es que justamente ese proceso de congelamiento, ese proceso de cristalización del efecto de lo que es ser mujer, en realidad es una estilización repetida del cuerpo, ¿no? Cómo se regula el cuerpo en un mediante acciones reiteradas, prácticas, discursos, siempre en un marco regulador estricto que pareciera fijarse en el tiempo. Ahora, en su libro siguiente, Cuerpos que importan, hay algunas preguntas que Butler se realiza que disparan otras discusiones, ¿no? Entonces, en Cuerpos que importan se pregunta cómo determinadas restricciones producen no solo los cuerpos inteligibles, visibles, sino también aquellos cuerpos impensables, abyectos, invivibles, ¿no? Se pregunta cómo opera la hegemonía heterosexual para modelar cuestiones sexuales y políticas. Y se pregunta, en realidad abre al debate, es de qué modo vincular la materialidad del cuerpo con la performatividad del género, con el efecto del género. No es que para Butler el cuerpo no existe, el cuerpo físico, la materia no existe, sino que eso complejiza aún más la discusión sobre qué es género o qué es sexo. Otro aporte interesante es el que hace Beatriz Pol Preciado en diversos textos. Nosotros vamos a tomar solo por el momento Manifiesto Contrasexual del 2002, en donde de alguna manera podríamos decir o preguntarnos si Preciado lleva al extremo o se ocupa de llevar al extremo algunos de los razonamientos de Butler, y que de alguna manera hacen interesante pensarlo y también pensar sus limitaciones, ¿no? En el libro, cuyo título completo es Manifiesto Contrasexual, Prácticas Subversivas de Identidad Sexual, el cuerpo es entendido como un espacio de construcción biopolítica. Recuerden a Michel de Foucault cuando definíamos el concepto de biopolítica, ¿no? Ese ordenamiento de cuerpos, de los cuerpos que importan, de aquellos cuerpos que no importan, ¿no? En términos de vida y muerte. El cuerpo también es un lugar, fíjense, paradójicamente, el lugar tiene ese doble valor, tanto un lugar de opresión como centro de resistencia. También es un espacio de una contraproducción del placer, porque justamente lo que va a proponer en este manifiesto contrasexual es pensar una sexualidad opuesta, contraria a la sexualidad moderna tal cual la conocemos. Para Preciado es interesante pensar el cuerpo en términos de mutación, de desplazamiento, transformación permanente, que de alguna manera es una vieja discusión, pero sigue siendo una discusión, un debate muy actual dentro de la heterogeneidad del feminismo. Hablar de un cuerpo en mutación de alguna manera lo enfrenta al feminismo tradicional que se ha ocupado del sujeto mujer. Con todo lo que conlleva problemáticamente definir qué es
una mujer. Bien, en este libro lo interesante es que Preciado realiza una operación de desplazamiento muy interesante, muy sugerente, para pensar al sexo en tanto objeto de estudio. Y esa operación de desplazamiento es que no se va a ocupar directamente del sexo, sino que va a utilizar como una metáfora explicativa y sugerente al dildo, al juguete sexual, el vibrador, para dar cuenta de la plasticidad de los sexos. ¿Qué es la contrasexualidad, entonces, para Preciado? Es un análisis crítico de la diferencia sexo-género, en este caso lo está usando de manera indistinta, puesto que el sexo, el género, es un producto del contrato social heteronormado, cuyas performatividades normativas han sido inscritas en los cuerpos como verdades biológicas, ¿no? Retomando a Butler. Esta idea de que el género es una construcción reiterada de esterilizaciones, de repeticiones sobre nuestro cuerpo, que tiene el efecto de naturalizarse y de borrar su construcción y de evidenciarse como una verdad biológica cuando no lo es. Segundo, la contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social de lo natural, entendido lo natural como lo heterosexual, lo binario, lo masculino frente a lo femenino, para pensar un contrato contrasexual. Preciado va a proponer pensar cuerpos parlantes para evitar pensar en identidades cerradas, cómo esos cuerpos parlantes pueden acceder a todas las prácticas significantes y posiciones de enunciación diversas, ¿no? que se deseen. Esos cuerpos parlantes funcionan de manera equivalente entre sí, ¿no? Todos los cuerpos sujetos parlantes están comprometidos en la búsqueda del placer y del saber. Preciado piensa la contrasexualidad como una resistencia, una contraproducción a determinadas formas o tecnologías del sexo, que está pensando, ¿no?, en prácticas, entre otras cuestiones, diversas, ¿no?, que de alguna manera se contraponen a las prácticas existentes y de alguna manera hegemónicas. Finalmente, la contrasexualidad también es una teoría del cuerpo que rompe con los binomios de lo masculino y lo femenino, hombre, mujer, heterosexual, homosexual, ¿no? La idea de que el dildo antecede y al mismo tiempo es el origen del pene, le permite pensar al deseo por fuera de esa idea del deseo en términos heterosexuales y en términos masculinos también. Bien. Nos quedaría entonces pensar, con todo este recorrido, cuáles son los debates alrededor de la prostitución, que lo haremos en el último tramo de esta clase. Nos toca abordar el último tramo de esta exposición, que pretende dar cuenta de
algunas líneas generales alrededor de las discusiones sobre la prostitución. Voy a compartir pantalla nuevamente para hacerlo más sencillo. He tomado inicialmente el artículo 13 del Manifiesto Contrasexual de Beatriz Preciado, justamente, puesto que ella considera que todo acto de sexualidad puede ser considerado como un trabajo en ese proyecto de sociedad contrasexual, y reconoce a la prostitución como una forma legítima de trabajo. Siempre y cuando la prostitución se ejerza a través de un contrato libre y consensual. El contrato libre y consensual en realidad estaría en cualquier práctica contrasexual que se ejerza. Esa es la esencia que propone Beatriz Preciado. Ahora bien, ese contrato libre con consenso de la prostitución está pensado también como un trabajo libre e igualitario, sin coacción ni explotación, con todos los privilegios legales, médicos y económicos que cualquier trabajo asalariado tiene en el sistema capitalista. Ahora bien, podríamos decir que Preciado ocupa uno de los polos en la discusión sobre la prostitución. Ahora bien, si nosotros recuperamos un poco la historia de este debate, podemos señalar también que en su momento, en la segunda ola del feminismo en el siglo XX, en los años 70 en adelante, la prostitución ha sido un tema muy complejo de abordar y de discutir. Desde los años 70 en adelante hay una serie de debates que, por supuesto, no han encontrado una clausura y persisten al día de hoy. Ahora, la prostitución es entendida en una doble cara, ¿no? Porque pone en evidencia que la sexualidad puede ser una fuente de opresión. Entonces, bajo esta mirada, las prostitutas siempre son víctimas, objetos de intercambio, no son agentes de su propio destino. Y la sexualidad también es vista como fuente de poder, símbolo de autonomía. La prostituta es el símbolo de la autonomía sexual y amenaza con su práctica y su identidad al control patriarcal. Podríamos decir que pensar la sexualidad tanto en términos de opresión como de poder va a dar lugar a una serie de discusiones sobre la prostitución que se ha denominado sex war, ¿no? La guerra de del sexo, que de alguna manera es el nombre de esos debates en el movimiento feminista de los 70, que evidencia cómo en un principio el feminismo pensaba a un sujeto femenino, a un tipo de mujer, y cómo justamente ese movimiento hacia adentro eclosionaba otras identidades que no estaban visibilizadas. Por ejemplo, la prostituta o la puta. Las posiciones como más radicales en ese debate sobre la prostitución, que se denominó la guerra de los sexos, son las feministas radicales versus las feministas libertarias. Esto es un breve cuadro comparativo que en realidad sintetiza una diversidad de autoras, de
de pensamientos, de ideas para simplificar la exposición, pero las posiciones reales entre una y otra son múltiples. Para las feministas radicales hay un rechazo al sexo heterosexual, entendido en términos de que el sexo heterosexual supone la sumisión de la mujer, ya sea en la prostitución o en el matrimonio, por ejemplo. Condena a la pornografía, a la prostitución, al sexo casual, a las relaciones intergeneracionales y roles sexuales, ¿no? Está en contra de todas las prácticas que se asocian a roles sexuales de subordinación y dominación masculina, porque entienden, están entendiendo que es el deseo masculino el que rige en esta sociedad patriarcal. No estarían del todo equivocadas, podríamos pensar, pero esa posición de alguna manera termina ocupando un lugar, no sé si intencional, pero una visión muy convencional de la sexualidad y muy conservadora en términos de discursos y de prácticas, ¿no? Hay como una tendencia a la censura de diversas prácticas, entre ellas la prostitución y la pornografía, que podríamos decir que, o las podríamos tomar como las más relevantes. En cambio, las feministas libertarias están a favor de cualquier tipo de actividad sexual siempre y cuando sea consensuada, en busca del placer y la satisfacción de las personas que intervienen en esa práctica sexual, que funciona como un pacto entre esos sujetos, ¿no? Entonces, estas feministas libertarias van a, de alguna manera, hablar de trabajadoras sexuales, o van a reivindicar el término de prostituta y puta, siempre y cuando estas mujeres o sujetos que ejercen la prostitución sean en términos de consentimiento e información. Bueno, también es cierto que en esta discusión, ¿no?, de la prostitución o la pornografía, el cine pornográfico, también es muy discutido hacia adentro del feminismo. Por supuesto, siempre hay que pensarlo en términos de contexto y las intersecciones con el género, la clase, la raza, etcétera, ¿no? No es un término que se pueda pensar en abstracto. Sí podemos decir que las trabajadoras sexuales reivindican un rol activo en esa práctica que denominan trabajo, se autoperciben a sí mismas como trabajadoras y no como víctimas, distinguen a la prostitución de otras prácticas sexuales riesgosas o peligrosas, como la trata de mujeres o la esclavitud. Digamos, se está pensando en términos de un intercambio voluntario de esa fuerza de trabajo que no sería intelectual, no sería manual, sino en donde el cuerpo de la prostituta se convierte en fuerza de trabajo, en herramienta de trabajo, y por el cual en ese intercambio ese sujeto recibe un valor por ese trabajo, un sueldo. Por supuesto, el debate sobre la prostitución y también sobre la pornografía es muy interesante porque también estas feministas, más allá de ese arco de posiciones que son sumamente variadas, piensan en la necesidad
de desarrollar una educación sexual feminista y una erótica feminista, ¿no? Estas feministas libertarias no es la idea de prohibir estas prácticas, sino que esas prácticas supongan un espacio de emancipación de las mujeres, un espacio en donde se puedan producir nuevas fantasías eróticas que no estén vinculadas en la lógica o en el deseo de dominación masculina. ¿Mm? Una autora que, bueno, muy interesante para pensar, que de alguna manera retoma todo esto que venimos diciendo, es Carol Leigh, que ha sido, que ha ejercido la prostitución, es trabajadora sexual, que además permite, siempre hay una discusión, hay otras autoras muy interesantes que estarían en una posición opuesta, ¿no? Abogan por la abolición de la prostitución porque la consideran como una práctica de dominación o sumisión de las mujeres en cualquiera de sus formas. Entonces, para muchas feministas hablar de trabajadora sexual es un eufemismo para hablar de prostitución, ¿no?, de mujeres en manos de proxeneta, por lo general hombres, que usan esa fuerza de trabajo en beneficio propio. Lo interesante de esta autora, de Carol Leigh, es que la trabajadora sexual, entra en una serie de vínculos con esas reivindicaciones que toma y por las cuales aboga el feminismo de esos años, ¿no? El movimiento de las mujeres trabajadoras sexuales de los años 70 y 80, entre otras cuestiones, pone en crisis el lugar del feminismo y esa concepción homogénea y universalista de la mujer, como si solo hubiera una definición posible de mujer, tal como hemos ido observando a lo largo de esta exposición, ¿no? Y la reivindicación del término puta o prostituta, ¿no? En donde el insulto o la palabra que es un estigma se convierte en nombre reivindicativo de los sujetos. Bien, y para finalizar esta oposición como en dos polos opuestos, las feministas radicales y las feministas libertarias, podríamos decir que hay 4 modelos jurídicos que han discutido de alguna manera la prostitución y que me parece relevante tenerlos en cuenta. Por supuesto que cada modelo presupone una representación de lo que es la prostituta o la trabajadora sexual, según cuáles sean las denominaciones que elijamos, y su rol dentro de una determinada sociedad. En el caso del modelo del reglamentarismo, podemos decir que la prostituta es un mal innecesario e inevitable, es un oficio que siempre ha existido, ¿no? Un oficio que ha perdurado a lo largo de los años. Pero, así como es inevitable, es necesario encontrar algunas formas de control, ¿no? De control del Estado, sobre todo para la salud pública y el orden público, ¿no? Bien, este modelo, bueno, va a determinar una serie de disposiciones
de controles sanitarios, espaciales, administrativos, etcétera, ¿no? Pero que de alguna manera esta palabra es controlar el ejercicio de la prostitución. En el caso del prohibicionismo, es un modelo que surge ante la mirada absolutamente negativa de la prostituta. La prostituta es vista como un mal, ¿no? Un mal social que hay que erradicar. Las prostitutas son las responsables, no el comercio o el mercado de estas transacciones del cuerpo. Entonces es un modelo que prohíbe y sanciona tanto la oferta como la demanda de los servicios sexuales, pero suele caer en la criminalización, la persecución y la estigmatización de las prostitutas y no de los clientes. Siempre y cuando usemos esos términos económicos, ¿no? Bien, el modelo abolicionista no da ninguna concesión, ¿no? La prostitución está vista como está considerada en los mismos términos que la trata y el tráfico de personas o la trata de blancas. La prostitución está pensado como una forma más de violencia hacia las mujeres. Es un modelo bastante difícil de concretar, ¿no? Puesto que cualquier práctica en esos términos debería ser suprimida, ¿no? Hay una penalización del entorno laboral de la prostituta, una idea de que la prostituta siempre ocupa lugares de víctima, que es interesante pensarlo, es decir, que esas mujeres no ejercen la prostitución por voluntad propia, sino que de alguna manera siempre están coercionadas por algún condicionamiento social, económico, etcétera, etcétera. Y finalmente, el modelo de la legalización o el mercado laboral, que es el impulsado por las trabajadoras sexuales de los años 70 en adelante, que piden un reconocimiento de esa actividad como un trabajo legítimo de características especiales en términos de cuál es la fuerza de trabajo que se pone en el intercambio, pero en donde no hay una estigmatización del cuerpo como una herramienta de trabajo, ¿no? Y en general este modelo pugna por sacar de la clandestinidad, de la violencia y de la marginalidad a las prostitutas o a las trabajadoras sexuales en busca de una ampliación de derechos del trabajo, de la libertad individual, entre otras, ¿no? Este modelo de la legalización, bueno, se ha concretado en países como Alemania, Holanda, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la prostituta es un sujeto de derecho y se habla de un trabajo sexual como un trabajo consentido, ¿no? Hay un consentimiento en esta práctica que va de alguna manera a contramano de otras prácticas sexuales modernas.
Por supuesto, el debate es mucho más amplio y más rico que lo que yo expuse en esta placa. Hay autoras muy interesantes, pero bueno, la intención es que ustedes tengan como presente estas ideas, ¿no?, para pensar las novelas que tocan leer en esta unidad de cuerpo y mercancía, ¿no? Y por supuesto pensar los alcances y las limitaciones de todos estos conceptos que hemos ido recorriendo a lo largo de esta exposición. Por supuesto quedan un montón de cosas afuera, si no esta sería una clase interminable y probablemente los aburriría. Entonces, todas esas preguntas o esos cuestionamientos quedan pendientes para nuestros próximos encuentros MIT, para que podamos conversar y debatir esta red de conceptos a la luz de las novelas de Donoso y de Santofebre que nos toca en esta unidad de cuerpo y mercancía. Espero que les haya servido y espero haber sido lo suficientemente clara. Nos encontramos muy pronto, nos vemos la semana próxima.